Buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes que nos siguen cada día a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook e Instagram. Siguiendo a su programa, Despertando con Noticias y Más por Despierta TV. Tengan todos buen inicio de este día. Ay, sí, feliz día. Hoy es martes, Feliciano. Martes 14 de agosto del 2018. Aquí estamos contentísimos. Un solecito, Feliciano. Esa lluvia a mí no me gusta tanto aquí en República Dominicana. ¿Cómo que no? No cuadra con este trópico. Bueno, es que el agua es vida. Eso sí es y verdad. entonces las lluvias traen muchas cosas positivas. Las lluvias limpian Sí, el señor. sistema, limpian el medio ambiente. Sí. Por eso siempre hay ciclones. Los ciclones también con sus vientos se llevan cosas malas. Aunque a bueno, veces sí. traen Ay, caramba, algunas Algunas medias malas, cositas no pero tan agradables. es más lo positivo, es más las cosas buenas que traen las lluvias, porque repito, el agua es vida y sin el agua es imposible vivir. Ay, sí, pero bueno, hoy es martes, amaneció un sol precioso y bueno, empezamos el día con muchas cosas, muchas noticias interesantes que tenemos tanto a nivel internacional como nacional. Tenemos gente que está cumpliendo años hoy, Feliciano. Oh, no me Sí, digas. sí, sí. Pero ahorita. vamos a felicitarlo de Ay, entrada. pues claro. Ayer estuve de cumpleaños un tío en Venezuela, mi tío Gerardo, pero hoy está de cumpleaños, que también le felicitaciones para él, que esperamos que haya pasado un día muy lindo, pero el día de hoy está cumpliendo años Luis Tobar. Luis Tobar es un niño precioso, es mi hermano. Ah, Actualmente, qué bien. actualmente sí, bueno, mi hermano porque es el esposo de mi hermana menor, pero Luis vive en Perú, entonces para hasta allá felicitaciones, que la pases súper lindo, pases un día espectacular, mi amor, porque te lo mereces, un niño súper trabajador y de buenos sentimientos y es espectacular y yo lo quiero mucho. Así es, nuestras felicitaciones, Luis Tobar, desde la República Dominicana. Ay, sí. Te saludamos. Con Una mucho felicitación cariño. con mucho calor y mucho amor. Mucho amor y deseamos que la pases bien junto a los tuyos Así es. y que disfrutes tu día. ¿Verdad? Sí, forma parte de esa diáspora venezolana que está hoy día regada por todo el mundo haciendo cosas muy lindas en otros países también, junto Así con mi es. hermanita, imagínate tú. Y bueno, empezamos, Feliciano. ¿Qué nos tienes por ahí? Perfecto, bueno, vamos a entrar con el tiempo. En el día de ayer estuvo cayendo mucha lluvia Sí, vale. en el Gran Santo Domingo, en algunos puntos del país, a pesar de que la ONAMED había dicho en su boletín que debido a una corriente anticiclónica las lluvias irían disminuyendo, pero bueno, en la tarde entonces la ONAMED emitió otro boletín porque los efectos de la humedad y las corrientes de aire, bueno, trajeron de nuevo lluvias a la República Dominicana y estuvo lloviendo ayer en la tarde en varios puntos del país. Se espera que a partir de la tarde de hoy las lluvias vayan disminuyendo, pero tú sabes que hay una vaguada que anda por ahí y puede ser que en el día de mañana estén cayendo algunos chubascos. Es bueno recordarle a los amigos de la República Dominicana que el próximo jueves no se trabaja. Había mucha duda porque Ya no está, se sabía ya si se determinó. si ya se determinó que no es laborable el próximo jueves, y entonces, bueno, los dominicanos que comiencen a planificar desde hoy ese día de vacación, que lo más importante es que se tome para reflexionar y para descansar. Para porque descansar, es para un reponer día, energía. es un día baterías. prácticamente en medio de una semana de trabajo. Ujú. Tú sabes que aquí en la República Dominicana, aunque la gente disfruta los viernes, pero en los sábados se trabaja también. Ah, tú sabes que aquí siempre es jueves. Bueno, sí, eso es un jueves completo, porque no se va a trabajar, de manera que, bueno, vamos a esperar. Sí, señor. Bueno, y en este 14 de agosto, en el día de ayer, vamos a informarle hoy que el presidente de la República, como representante, como presidente, está haciendo trabajo desde ahí. Porque hay que revisar qué tan limitada está o qué tan limitado está el acceso a las comunicaciones digitales, Feliciano.
Te hablo por el caso Venezuela, donde por todos he sabido que los reos mantienen incluso mejor vida que los que están afuera, con celulares. O sea, hay personas que han sido víctimas de extorsión desde las cárceles, con celulares que tienen los presos. Mira, ¿cómo hay acceso a comunicación por celular si están privadas de libertad? En realidad es un derecho que se le permite a varias personas en la cárcel tener celulares. Pero nosotros entendemos que debe haber un mecanismo para filtrar, claro, las conversaciones que salen y entran a la cárcel, que los hay, y hay mecanismo también de bloquear las comunicaciones. Entonces eso es altamente conocido, la tecnología permite eso, y entonces nosotros no nos explicamos cómo es que con tanta facilidad esta persona desde la cárcel está cometiendo tropelías, incluso trabajando aparentemente, según las informaciones, en los aspectos del narcotráfico. Entonces las autoridades tienen que ponerle atención a eso. Yo soy una abanderada del respeto a los derechos humanos y respeto a la legalidad, pero el tema de que puedan acceder libremente a la comunicación, o sea, no son cualquier tipo de personas, están presas, Así es. Por delitos que ya cometieron y delitos que posiblemente hayan sido para pasar por encima de los derechos humanos de un tercero. Así es. Entonces hay que ponerle la lupa a eso, porque de verdad que, bueno, al menos en Venezuela hay muchísimas denuncias de redes completas que operan desde la cárcel. Un pranato, allá le dicen prane, un pranato completo. Increíble las denuncias que se han dado y las noticias que han salido fuera de los recintos de las cárceles venezolanas. Ojalá que nuestras autoridades pongan carta o pongan atención a este asunto, que no es el primer caso que se da en este sentido. En otras ocasiones se han denunciado actividades que desde la cárcel realizan estos reos. Yo recuerdo que no hace mucho que desde la cárcel le hacían una llamada a una persona a su casa y le comunicaban que un pariente cualquiera de la casa, el esposo, la esposa o un hijo, había tenido un accidente en tal sitio. Entonces, una persona en esa llamada le decía que le pusieran una recarga para hacer una recarga a su teléfono para hacer gestiones, para ayudar, qué sé yo, y a veces extorsionaban hasta con dinero. O sea, además de la recarga, que se la llegaron a poner muchas personas, porque si a ti te llaman y te dicen que están llamando desde la cárcel, por Dios. No, desde la cárcel no. Te llaman, tú no sabes de dónde te están llamando. Y te dicen que a un pariente tuyo le pasó un accidente, lo que sea, pues tú lo que haces inmediatamente, claro, o sea, tú te turbas, claro. Uno se vuelve loco prácticamente. Y entonces esta gente te manipulan, han llevado personas a entregarle dinero a ellos incluso para cualquier situación. Entonces eso es lamentable, bueno, que esté pasando en nuestro país. Ese tipo de denuncias fueron al menos las primeras que se dieron allá. Allá en estos días estaba leyendo un caso de esos casos que se ventilan por las redes sociales, donde decían que cosas insólitas que quien no vive en Venezuela no las entiende o no las cree, ¿ok? Pero denunciaban un caso, una de las tantas denuncias que no se formalizan, porque entonces hay personas que no creen en los cuerpos policiales tampoco, y decía, bueno, mi cuñada fue víctima de robo de su vehículo. La contactan para devolverle el vehículo y le exigen una cierta cantidad de dinero, bastante fuerte, por cierto. ¿Dónde la tenía que entregar? La tenía que entregar en la cárcel. ¿Y quién recibía? La policía, que custodiaba la cárcel. Entonces, lo más insólito fue que la señora tuvo que hacer cola. Tuvo que hacer una fila porque habían como 15 extorsionados más que estaban también pagando rescates de vehículos. Bueno, todo de la cárcel, imagínate. Increíble, pero es sí, así. Señor. Bueno, y el próximo jueves, que ya está declarado día no laborable, es un día en donde se hacen cambios de los bufetes directivos en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, así como las asambleas municipales de los diferentes ayuntamientos, tanto los ayuntamientos municipales como los ayuntamientos de distritos municipales como delegaciones. Entonces
recordamos que en años anteriores estas elecciones eran bastante traumáticas, sobre todo las elecciones de los bufetes directivos de las salas capitulares de los ayuntamientos y delegaciones. Era traumática porque tú sabes que esas direcciones pertenecen a partidos políticos diferentes, entonces eso trajo como consecuencia incluso personas en conflictos de orden político bastante difíciles. Pero cuando el doctor José Francisco Peña Gómez asumió la alcaldía de la capital dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez ideó y puso en marcha lo que se le ha llamado la regla de oro de los cabildos municipales y consiste en que generalmente la presidencia de la sala capitular se le entrega a un candidato del partido al que pertenece el alcalde. Entonces, en eso consistió la regla de oro. Y entonces dice aquí en el periódico que mantienen la regla de oro en las elecciones de las salas capitulares. Dice que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano instruyen a regidores votar por las propuestas del alcalde, y en eso consiste la regla de oro. Como ha sucedido de manera continua desde hace más de una década, la elección de los bufetes de los consejos de regidores en los ayuntamientos este 16 de agosto se hará bajo la regla de oro. Votará a favor de los candidatos que pertenezcan a los partidos o alianzas políticas del alcalde o director del municipio. Ahí está la información. Esto es sumamente a varias personas en la cárcel tener celulares. Pero nosotros entendemos que debe haber un mecanismo para filtrar, claro, las conversaciones que salen y entran a la cárcel, que los hay, y hay mecanismo también de bloquear las comunicaciones. Entonces eso es altamente conocido, la tecnología permite eso, y entonces nosotros no nos explicamos cómo es que con tanta facilidad esta persona desde la cárcel está cometiendo tropelías, incluso trabajando aparentemente, según las informaciones, en los aspectos del narcotráfico. Entonces las autoridades tienen que ponerle atención a eso. Yo soy una banderada del respeto a los derechos humanos y respeto a la legalidad, pero el tema de que puedan acceder libremente a la comunicación, o sea, no son cualquier tipo de personas, están presas, así por es, delitos que ya cometieron y delitos que posiblemente hayan sido para pasar por encima de los derechos humanos de un tercero. Así es. Entonces hay que ponerle la lupa a eso, porque de verdad que, bueno, al menos en Venezuela hay muchísimas denuncias de redes completas que operan desde la cárcel. Un pranato, allá le dicen prane, un pranato completo. Increíble las denuncias que se han dado y las noticias que han salido fuera de los recintos de las cárceles venezolanas. Ojalá que nuestras autoridades pongan carta o pongan atención a este asunto, que no es el primer caso que se da en este sentido. En otras ocasiones se han denunciado actividades que desde la cárcel realizan estos reos. Yo recuerdo que no hace mucho que desde la cárcel le hacían una llamada a una persona a su casa y le comunicaban que un pariente cualquiera de la casa, el esposo, la esposa o un hijo había tenido un accidente en tal sitio. Entonces una persona en esa llamada le decía que le pusieran una recarga para hacer una recarga a su teléfono para hacer gestiones, para ayudar, qué sé yo, y a veces extorsionaban hasta con dinero. O sea, además de la recarga que se la llegaron a poner muchas personas, porque si a ti te llaman y te dicen que ¿te están llamando desde la cárcel? Por Dios. No, desde la cárcel no. Te llaman, tú no sabes de dónde te están llamando. Y te dicen que a un pariente tuyo le pasó un accidente, lo que sea, pues tú lo que haces inmediatamente, claro, o sea, tú te turbas, claro. Uno se vuelve loco prácticamente.
y entonces esta gente te manipulan, han llevado personas a entregarle dinero a ellos incluso para cualquier situación. Ajá. Entonces eso es lamentable, bueno, que esté pasando en nuestro país. Ese tipo de denuncias fueron al menos las primeras que se dieron allá. Allá en estos días estaba leyendo un caso de esos casos que se ventilan por las redes sociales, donde decían que cosas insólitas que quien no vive en Venezuela no las entiende o no las cree, ¿ok? Pero denunciaban un caso, una de las tantas denuncias que no se formalizan, porque entonces hay personas que no creen en los cuerpos policiales tampoco, y decía, bueno, mi cuñada fue víctima de robo de su vehículo. La contactan para devolverle el vehículo y le exigen una cierta cantidad de dinero, bastante fuerte, por cierto. ¿Dónde la tenía que entregar? La tenía que entregar en la cárcel. ¿Y quién recibía? La policía, que custodiaba la cárcel. Entonces, lo más insólito fue que la señora tuvo que hacer cola. Tuvo que hacer una fila porque habían como 15 extorsionados más que estaban también pagando rescates de vehículos. Bueno, todos en la cárcel, imagínate. Increíble, pero es sí, así. Señor. Bueno, y el próximo jueves, que ya está declarado día no laborable, es un día en donde se hacen cambios de los bufetes directivos en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, así como las asambleas municipales de los diferentes ayuntamientos, tanto los ayuntamientos municipales como los ayuntamientos de distritos municipales, como delegaciones. Entonces, recordamos que en años anteriores estas elecciones eran bastante traumáticas, sobre todo las elecciones de los bufetes directivos de las salas capitulares de los ayuntamientos y delegaciones. Era traumática porque tú sabes que esas direcciones pertenecen a partidos políticos diferentes, entonces eso trajo como consecuencia incluso personas muertas en conflictos de orden político bastante difíciles. Pero cuando el doctor José Francisco Peña Gómez asumió la alcaldía de la capital dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez ideó y puso en marcha lo que se le ha llamado la regla de oro de los cabildos municipales, y consiste en que generalmente la presidencia de la sala capitular se le entrega a un candidato del partido al que pertenece el alcalde. Entonces, en eso consistió la regla de oro. Y entonces dice aquí en el periódico que mantienen la regla de oro en las elecciones de las salas capitulares. Dice que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano instruyen a regidores votar por las propuestas del alcalde, y en eso consiste la regla de oro. Como ha sucedido de manera continua desde hace más de una década, la elección de los bufetes de los consejos de regidores en los ayuntamientos este 16 de agosto se hará bajo la regla de oro. Se votará a favor de los candidatos que pertenezcan a los partidos o alianzas políticas del alcalde o director del municipio. Ahí está la información. Esto es sumamente importante porque con esta modalidad se evitan los conflictos de los amarres, de estos amarres que se dan entre agrupaciones políticas buscando la presidencia de la sala capitular. Qué bueno que se mantiene esta regla de oro y que entonces sabemos que ya el presidente de la sala capitular va a pertenecer al partido o alianza o agrupación política a la que pertenece el alcalde. Con eso pues esos conflictos desaparecen. Y por otra parte, la Junta Central Electoral elabora el reglamento para la aplicación de la ley de partidos. Naturalmente, ya una vez el presidente de la República ha convertido oficialmente en ley esto, que fue un proyecto aprobado por los diputados y por los senadores
pues ya el presidente de la República acaba de promulgarla en el día de ayer. Entonces, lo lógico es que la Junta Central Electoral haga lo que tiene que hacer, comenzar a trabajar con el reglamento de aplicación de esta ley. Y dice la prensa en el día de hoy que la nueva ley de agrupaciones y partidos políticos representa un esquema de reto para la Junta Central Electoral que, según su presidente Julio César Castaño Guzmán, se centran en lo inmediato en establecer las reglamentaciones para la celebración de las primarias internas partidarias, el tope de los gastos en campaña y los plazos legales electorales. Hay una realidad, y es que la Junta está luchando en contra del tiempo. Tenemos el tiempo encima, hay que aprobar reglamentos y hay que esperar que los partidos políticos entonces se pongan de acuerdo en la metodología que van a utilizar para las primarias. Se prevé que solamente el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, estarían en la modalidad de primarias abiertas. La Junta Central Electoral ha dado un plazo hasta el próximo mes de octubre para que los partidos políticos asuman la modalidad que utilizarán para estas primarias. Y eso los partidos políticos deben entender que estamos contra el tiempo, deben decidirlo lo más rápido posible para que la Junta entonces tenga el tiempo suficiente para desarrollar estas actividades. Vamos a una ligera pausa y en breve estaremos de nuevo con ustedes. Bien, estamos de regreso y vamos a dar una última noticia nacional para luego pasar a las internacionales. Tenemos muchos temas que tratar. Bueno, y en la República Dominicana, el Colegio Médico Dominicano califica a las ARS de obstáculos para la salud del pueblo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, reveló ayer que las administradoras de riesgo de salud se han convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantías de salud de todos los dominicanos. Refiriéndose a las ARS, dice Wilson Roa que ellas son administradoras de riesgos de salud. Repito, dice Wilson Roa que las ARS no son administradoras de riesgo de salud, que las ARS lo que son es administradoras de riesgos financieros. Y yo estoy de acuerdo con eso, es la realidad. Dice que son administradoras de riesgos financieros, pero de unas finanzas que las trabaja otro, porque ellos no producen ingresos que yo sepa, dice Wilson Roa, por ninguna vía productiva, porque no tienen aparato productivo, tienen aparato de intermediación, y eso es lo que se ha convertido
en el gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantía de salud de los dominicanos, dijo Wilson Roa. Además, que el pasado viernes se convocó a una reunión para un acercamiento e iniciar la discusión que pienso que para el miércoles 22 se va a comenzar a implementar a partir de este momento, porque nosotros vamos a una postura, la de siempre, que se cumpla lo que dice la ley y los acuerdos firmados, manifestó el señor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano. Es lamentable que este sistema de seguridad social nos tenga prácticamente empantanado en una red de negocios, que es lo que hacen las ARS, que a costa del pueblo se enriquecen cada día más. De manera que todo nuestro apoyo al Colegio Médico Dominicano en estos planteamientos que están haciendo, y ojalá que se revise este sistema de salud para que las cosas vayan mejor. Con esta nota nacional vamos a pasar entonces a las noticias internacionales con Marjorie Santeliz. Adelante, Marjorie. Ay, Feliciano, bueno, hoy hay bastantes noticias. Obviamente sigue siendo polémica las noticias que vienen de Venezuela, sobre todo por el tema que tiene que ver con el diputado Juan Requesens, que fue detenido el fin de semana y aún todavía sus familiares no logran verlo y no logran saber ni siquiera el sitio de reclusión. Presumen que está dentro de las instalaciones del helicoide, pero no hay ninguna autoridad que confirme o desmienta que el señor se encuentra allí. ¿Okay? Entonces siguen las denuncias de que se siguen violando los derechos humanos de este diputado. Ya dentro de un rato vamos a ver algunas, noticias asociadas. Si se le violan los derechos a un diputado, a una persona que fue elegida por el voto popular de Venezuela, ¿cómo es que entonces el gobierno de manera megalada, ¿cómo se dice? No sé. De manera megalanaria, Ajá. o megaladanaria, bueno, el término se me ha enredado. Pero, me da la gana. Exactamente. Bueno, a como le da la gana a Maduro, ajá, a hacer prisionero a este hombre y negándole todos sus derechos. ¿Cómo es posible que le nieguen sus derechos? ¿Cómo es posible que lo tengan prácticamente secuestrado? ¿Cómo es posible que entonces no se lo enseñen a los familiares? Y entonces, ¿qué tipo de gobierno socialista es el que tiene Maduro? ¿Cuál es así es que son los gobiernos de corte socialista? Sí, sí. O sea, eso yo creo que es un estilo de gobierno entonces que lo que hace es burlarse del mundo, no ya de Venezuela. Es una burla para el mundo. Una burla, totalmente. El medalaganismo que dices tú es lo que impera en Venezuela en este momento. Lo que me da la gana. Exactamente, así es. Pero como es un temita para analizar un poquito más adelante, vamos a empezar con las noticias en línea general y finalizamos con los temas de Venezuela, que tenemos incluso la detención de un general el día de ayer también asociado o vinculado al tema del atentado contra Nicolás Maduro, y vamos a ver la forma como llegaron a buscarlo a su casa, en un video que vamos a presentar más adelante. Pero antes vamos a hablar de una noticia que aparece hoy en el diario Hoy, en su sección El Mundo, en la página 8B, donde dice que 100 periódicos de Estados Unidos se unen para enfrentar los ataques de Donald Trump. Es una noticia que también está resaltada en el periódico El Listín Diario, en el área de las mundiales, en su página 16, pero vamos a quedarnos con la que nos presenta el diario Hoy. Dice, de manera textual, la prensa, para este titular, dice que por lo menos 100 periódicos y revistas del panorama estadounidense publicarán este jueves, diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica de Trump en contra de los medios de comunicación del país que el mandatario impulsó desde el inicio de su campaña presidencial. Ahí estamos viendo el titular de la prensa. Al respecto, la iniciativa liderada por el histórico diario The Boston Globe ha reunido ya grandes cabeceras nacionales como The Houston Chronicle, el Minneapolis Star Tribune, Miami Herald o Denver Post, de acuerdo a información de los medios locales. Otros medios de referencia como The Washington Post
y The New York Times aún no han confirmado su participación públicamente, pero son dos de los diarios contra los que Trump ha cargado de manera concreta en repetidas ocasiones. El mandatario ha asegurado que estos medios y las cadenas de televisión, tanto CNN y NBC, entre otras, citan a fuentes anónimas que no existen para elaborar sus noticias y que inventan historias para desacreditar su trabajo en el despacho Oval. El equipo de Trump ha llegado incluso a impedir el acceso a una actividad en la Casa Blanca a la reportera de CNN, Caitlin Collins, después de considerar que había efectuado preguntas inapropiadas durante la visita del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en julio. Ante estas acciones, el diario bostoniano decidió dar un paso al frente y liderar una coalición de periódicos que alzarán la voz este jueves a favor de la libertad de prensa protegida en Estados Unidos por la primera enmienda de la Constitución. Pues tenemos entonces esta reunión que están haciendo todos estos periódicos, esta coalición que están haciendo para pues enfrentar todos estos ataques de los que han sido víctimas por el presidente Donald Trump, toda vez que ya estamos acostumbrados a las declaraciones polémicas del presidente de Estados Unidos en todos los aspectos. Y que seguimos de manera jocosa diciendo acá que todas las declaraciones o la mayoría pues las ha presentado a través de su red social Twitter, en donde bueno, se ha generado una suficiente polémica con respecto a los diversos temas que él generalmente ventila por esta red social. Bueno, ciertamente es un asunto de ponerle mucha atención en los Estados Unidos, porque es lo mismo que han hecho otros presidentes que han comenzado por su reprimenda a la prensa, a los medios de comunicación, y esto lo hacen estos presidentes que andan buscando la manera de gobernar sin oír a nadie, de hacer gobiernos a su manera, a su antojo, y entonces no quieren que se les critique y no quieren entonces que sus decisiones aparezcan en los medios de comunicación. Aparentemente, por eso es que Donald Trump se comunica vía Twitter, vía los medios electrónicos, y no le da acceso a la prensa, no le da acceso a los demás medios de comunicación. En ciertas actividades, obviamente. Sí, en ciertas actividades, naturalmente. Sí, en ciertas actividades, pero bueno, ya estamos acostumbrados a las polémicas que genera el presidente Donald Trump, y siempre generan controversia, siempre generan titulares, y bueno, hay otras cosas que me imagino que tendrá que rescatar todo lo que tiene que ver con la administración del presidente Donald Trump, toda vez que Estados Unidos ha ido creciendo como economía mundial a raíz del mandato del señor Donald Trump. Terminará su mandato y revisaremos a ver cuáles fueron los pros, los contras y los puntos positivos y negativos de su gestión. Y un asunto, independientemente de que la línea de gobernar de Donald Trump obedece al modelo republicano, los Estados Unidos es uno de los países más democráticos del mundo, o sea, una democracia sólida, una democracia que debe seguir siendo ejemplo para el mundo. Hay amplia participación en esa democracia de los diferentes sectores. Allí se respeta la dignidad humana hasta cierto punto, naturalmente. Entonces, como democracia ejemplo, yo creo que el llamado que le están haciendo los medios a Donald Trump debe ser escuchado para que los Estados Unidos siga siendo el modelo de democracia que debe ser, que en vez de retroceder, debe avanzar. Entonces debe seguir habiendo amplia participación en esa democracia para todos los sectores, de la comunicación, del empresariado, etcétera, etcétera. Lo que sí va a ser recordado, pues obviamente esta administración de Donald Trump va a ser por todo el tema de la política migratoria, que es lo que ha sido como su sello personal durante todo su mandato. Y a ver cómo termina de pasar este tema de que ayer estábamos justamente hablando acerca de los Dreamers y el temor que tienen de renovar todo lo que tiene que ver con su documentación de migración, que había sido dado como un avance, todo este proceso, por el DACA de la administración de Obama. Está por vencer y bueno, los mismos muchachos que están dentro de amparados por este programa, pues están con el temor de renovar
esas licencias, por llamarlo de alguna manera, o esos estatus migratorios, porque piensan o temen que puedan ser el nuevo foco de una ola de deportaciones que pueda generarse a través de la administración de Donald Trump. Nosotros esperamos que el Congreso de los Estados Unidos se manifieste y que el Partido Demócrata de los Estados Unidos, valga la redundancia, que es lo más democrático que hay como organización política, tomen carta en el asunto y no se queden callados. O sea, los demócratas, el partido como tal, y los congresistas, bueno, porque pongan carta en el asunto. Sí, señor. Bueno, y también relacionado a lo que tiene que ver con Estados Unidos, tenemos que el líder supremo iraní dice que no habrá ni guerra ni diálogo con Estados Unidos. Recordamos que en días pasados el presidente Donald Trump hizo una invitación al gobierno iraní para poder hablar sin ningún tipo de trabas y de una manera libre sobre las sanciones que ha sido impuesta por parte de Estados Unidos. Pues bien, el líder supremo de Irán manifestó ayer que su país no comenzará una guerra ni tampoco negociaciones con Estados Unidos, en momentos en los que el gobierno del presidente Donald Trump reimpone sanciones que habían sido levantadas bajo el acuerdo nuclear desde el 2015. El ayatolá Ali Khamenei dijo que además de las sanciones, los estadounidenses han planteado otras dos opciones, que son guerra y negociaciones. La guerra no sucederá y las negociaciones tampoco. Trump reiteró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán junto con otras potencias mundiales en mayo, y la semana pasada el gobierno estadounidense volvió a imponer sanciones a Teherán, empeorando así pues la crisis financiera que ha afectado su moneda. Trump ha sugerido que estaría dispuesto a negociar con líderes iraníes, pero eso sería imposible sin la autorización de Khamenei, que es pues el líder del que nosotros estamos hablando de Irán. Dice que no sería posible sin la autorización de Khamenei, quien tiene la última palabra en los asuntos importantes que tienen que ver con el país iraní. También... Pero, mira, es que en eso no hay punto neutro. En eso no puede haber punto neutro, sobre todo donde hay tantos intereses en conflicto. Entonces, si no hay diálogo, si no hay intermediación, si no hay manera de ponerse de acuerdo, entonces la parte opuesta es el conflicto, es la guerra. Entonces, yo no creo que hay punto neutro. O hay una cosa o hay la otra. Entonces esos son planteamientos como que no satisfacen. Es una medida de presión para ver si pudieran levantarse las sanciones que habían sido impuestas por Estados Unidos, pero la posición radical del señor Donald Trump y la del otro líder iraní, pues obviamente están encontradas, y nosotros simplemente vamos a hacerle seguimiento a la noticia, a ver en qué va a terminar toda esta situación. Debe haber diálogo. Debería. Bueno, lo cierto es que, claro, lo que pasa es que el líder iraní lo rechaza porque el que hace la invitación es Donald Trump, que es el que está poniendo las sanciones. Bueno. Entonces, yo creo que es más un tema como de orgullo, ¿sí? De no aceptar un diálogo que viene impuesto por una persona que me está sancionando. O sea, después que me sanciona me vas a venir a decir que voy a pero quizás después, quizás si se da el diálogo, disminuyen las sanciones, porque eso es así. O sea, bueno, en estos conflictos no pueden cerrarse a banda las personas que están en medio del conflicto. Sí, o sea, alguien debe ceder. Sobre todo porque estamos hablando de temas nucleares. ¿no? Exactamente, alguien debe ceder. Sí. Y es la realidad. Ojalá que uno de ellos ceda. Esperemos. Pero el diálogo se impone. Sí, la otra noticia que tiene que ver también con Estados Unidos, y en este caso Puerto Rico, tiene que repatriar a 41 ilegales dominicanos y 2 haitianos. Desde San Juan nos informan, o informa el periódico Hoy, dice que la Guardia Costera de Estados Unidos anunció hoy la repatriación de 41 personas de República Dominicana y 2 haitianos, quienes trataron de entrar de forma ilegal en Puerto Rico. La agencia estadounidense informó a través de un comunicado que los inmigrantes fueron interceptados fueron interceptados en 2 operaciones llevadas a cabo la pasada semana. La primera operación se realizó el jueves cuando un avión de aduanas y protección fronteriza avistó durante una operación de vigilancia una embarcación a unas 8 millas al suroeste de la isla de La Mona. Ese mismo día, el guardacostas Richard Dixon interceptó una segunda embarcación con inmigrantes que navegaba unas 5 millas al norte de Aguadilla, en la costa noroeste de Puerto Rico. Tenemos así que fueron repatriados 41 dominicanos y 2 haitianos porque trataban de llegar de manera ilegal a Puerto Rico. Bueno, sabemos lo fuerte que es el control migratorio que tiene
tanto Estados Unidos también como Puerto Rico, y se pasan este tipo de situaciones. Pasando de Estados Unidos a Argentina, tenemos que el día de ayer pues fue allanado el edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta situación viene a raíz de la denuncia de los cuadernos de la corrupción, así ha sido llamado. Recordemos que nosotros el día pasado también aquí en el programa estuvimos hablando sobre el tema de toda esta polémica situación de corrupción que se ha dado con la empresa Odebrecht, en las cuales estaría involucrada tanto Cristina Fernández de Kirchner como su ex esposo, el fallecido señor Kirchner, que la manera como fueron de alguna manera, o lo que está generando más controversia dentro de estas acusaciones de corrupción, son unos cuadernos de un ex chofer que iba anotando cada vez que remesas de dinero eran entregadas por distintas vías y que eran recibidas también dentro de la residencia de los Kirchner. Entonces, a raíz de la aparición de estos cuadernos, donde este señor llevó un registro minucioso de todas las entregas que hizo, de las cuales él también estuvo involucrado por ser como quien dice el intermediario de esa situación, pues entonces se ha dado toda una acusación formal ante los tribunales argentinos, y ahí el único, vamos a hablar como el impedimento que ha habido para poder hacer alguna acción distinta, es que la presidenta o la expresidenta, actualmente senadora, goza de fuero parlamentario. De impunidad. Sí, no pueden decir que la pueden procesar de una manera igual a como procesarían a cualquier persona que esté fuera de los compromisos políticos que tienen que ver con la nación. Lo cierto es que bueno, el periódico Hoy reseña que los medios locales informaron que el procedimiento se realiza en el marco del caso que lleva el juez Claudio Bonadío, quien investiga el presunto pago de sobornos relacionados con obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Estamos hablando de actividades o acciones que se dieron desde el 2003 en adelante hasta el 2007. Cristina Fernández fue después del 2007 porque primero fue el periodo de Néstor y luego vino el de ella, ¿no? Entonces la exgobernante, que como senadora tiene fuero parlamentario, fue citada a declarar por el juez por esta causa, y ella se presentó en los tribunales donde no respondió preguntas y solo se limitó a presentar un escrito. Bonadio, que es el juez, ha solicitado al Senado, el abogado, ha solicitado al Senado autorización para allanar el apartamento de Fernández, además de otras 2 propiedades de la ex jefa de Estado en el sur del país, de su despacho de la Cámara Alta, solicitud que será analizada el próximo miércoles por el Senado. A su vez, la expresidenta recusó al juez que está llevando la causa, al señor Bonadio, por considerar que se le está haciendo una persecución política. Bueno, el hecho de que ella disfrute de la inmunidad parlamentaria, que ahorita es impunidad, es inmunidad parlamentaria, no es un óbice para que se le investigue, y es que precisamente en busca de la transparencia en las gestiones gubernamentales, en las administraciones gubernamentales, los países tienen una tendencia a la investigación minuciosa de la gestión de cualquier gobierno, y eso no es malo, porque lo que se busca con esto es que el que está en este momento en el poder y los que vendrán, administren apegado a la transparencia, y eso no es malo. Bueno, que se le investigue, y si ella no se le demuestra que es culpable de nada, bueno, eso, su nombre quedará limpio. Pero si cometió algún error, debe tener el castigo consecuente, que eso no es malo. Yo creo, entiendo que eso debe seguirse dando en el mundo. Aquí nosotros repetimos la máxima de el desconocimiento de la ley no te exime de cumplimiento. Si cometió un error, tiene que asumir las consecuencias del error cometido. Exacto. Más cuando se trata de administración de bienes públicos o de bienes del Estado, que los funcionarios tienen que entender que son elegidos para administrar recursos que no les pertenecen, son recursos del pueblo, recursos de la nación los que están administrando. Bien, tenemos también la noticia de que Cuba inició una consulta para la nueva constitución, ya inició el proceso. Lo habíamos anunciado aquí hace aproximadamente unas 3 semanas, que iban a hacer un proceso de consulta donde iban a modificar el texto de la Constitución, donde parte de lo que tiene que ver, o la parte más polémica, es el tema de matrimonio igualitario. Porque dentro de la redacción de la Constitución lo que van ellos a modificar es que parte de la propuesta es modificar
la redacción del artículo donde dice que el matrimonio se dé entre personas, no necesariamente, o sea, al abrir o al poner esa pequeña coletilla de que sea entre personas, pues abre la opción de que no hay género definido dentro de la redacción del artículo, por lo tanto puede abrir las puertas a que se legalice pues el matrimonio igualitario en la isla, que es una requisitoria que han tenido los movimientos LGBTI, que bueno, imagínate en Cuba, bien polémico que se den, muy polémicos. Tenemos que se abrió ya el proceso de consulta popular para la nueva constitución del país, en la cual unos 10 millones de ciudadanos están llamados a formular propuestas sobre el proyecto durante 3 meses, que va a durar el proceso y que va a acabar obviamente con una consulta con una consulta popular. Esto es un referéndum lo que quieren hacer acá, ¿no? Sí, pero me imagino que la modificación constitucional en Cuba no debe ser solamente para tratar ese tema. Me imagino que hay una serie de temas. Claro, recuerda que estoy comentando que parte de la polémica que está generando o lo que llama más la atención de esta noticia es que parte de lo que se va a modificar tiene que ver con el tema del matrimonio, donde al abrir la expectativa de que seas únicamente, o sea, que la definición sea entre personas, abre la puerta a que se pueda legalizar el tema del matrimonio igualitario. Pero hay diferentes temas que también son polémicos, como el tema de la propiedad privada, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, pues simplemente tenemos que ya inició la consulta, va a durar 3 meses y vamos a esperar qué se va a generar de esta revisión o de esta consulta para la nueva constitución. Sí, indiscutiblemente Cuba tiene que seguir abriéndose al mundo y convertirse en una Cuba más democrática, en donde haya participación igualitaria para todos los ciudadanos cubanos. Eso el mundo lo ve bien, porque el mundo debe siempre inclinarse hacia la democracia plena e incluyente. Pues sí. Vamos a una breve pausa. Así es, y ya regresamos. Y en breve regresamos contigo. Así es. Y regresamos con la parte de las noticias internacionales, y dentro de las noticias internacionales pues tenemos nuevamente que tocar el tema de Venezuela. Con respecto a pues la detención del diputado Juan Requesens, tenemos también que el día de ayer se dio la detención de otro general. Vamos a ver parte del material que tenemos nosotros acá. Hay varias noticias por parte de Venezuela. Ayer también fueron anunciadas medidas económicas, Feliciano. Medidas económicas bastante polémicas que desde mi punto de vista, yo siempre soy bastante transparente al decir que cuando es una opinión mía, yo digo, bueno, eso es a mi criterio, ¿no? Asumo las responsabilidades del caso. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a tener a partir del lunes, ¿cómo se llama esto? Voy a buscar la palabra porque tiene su significado. A ver. Dice: Nicolás Maduro informó en cadena radio y televisión que el bolívar soberano estará encalado al petro a partir del lunes 20 de agosto. No me diga. Sí te digo. 2 unidades contables vamos a tener en Venezuela. O sea, 2 monedas. Sí, 2 monedas. Vamos a tener el petro, vamos a tener el bolívar soberano. Todavía no termina de salir el bolívar fuerte, y esto es una absoluta ensalada financiera. O sea, pero yo explícame un poquito, porque yo no entiendo. 2 monedas, una, el petro es como que va a tener su respaldo en el petróleo. Y es una moneda digital, es una criptomoneda. Esa es la criptomoneda. Una criptomoneda.
que el día pasado dije Cristo moneda. Sí, que Cristo no libre. No, pero fue que se me chispoteó. Bueno, así pasa. Así pasa la moneda en vivo. encriptada Así es pasa en criptomoneda. vivo. Sí, señor. Óyeme, pero la criptomoneda, un país con la situación económica de Venezuela, la criptomoneda esa es una moneda electrónica que tiene sus riesgos. Claro. Tiene muchos riesgos. Es que toda criptomoneda está basada en la confianza que se tenga en la emisión de esa unidad contable. O sea, los mercados estos de criptomonedas se basan justamente en la confianza que se tenga en esa moneda. Ahora yo quiero saber qué confianza se tiene en el petro. ¿Quién va a invertir en una moneda manejada por el actual presidente de Venezuela? No. Yo no entiendo. Toda vez que se ha visto el tema de cómo se ha manejado el tema del dólar, que el dólar oficial para remesas, recuerda, nosotros no sé si lo hemos conversado tantas cosas acerca de Venezuela que no recuerdo si exactamente tocamos el tema de las remesas en algún programa. Lo cierto es que no es falso o no es menos cierto, mejor dicho, que las personas que salen de Venezuela, pues obviamente con mucho o poco logran enviar remesas a Venezuela. ¿Qué ocurre con las remesas en Venezuela? Que las remesas en Venezuela no son, por decirlo de alguna manera, como reguladas como en otros países. Usted, siendo dominicano, se va a Estados Unidos a través de Western Union, por ejemplo, que es una operadora financiera, puede enviar divisas y sus familiares la pueden recibir aquí. ¿Cierto o no? De hecho, en República Dominicana el mercado de las remesas es bastante alto, muy, muy alto. ¿Qué ocurre? En Venezuela no hay un operador cambiario en el que la gente confíe y las remesas se han estado trabajando por parte de personas que lo hacen a título personal. Me explico, en Venezuela hay personas que pueden manejar posiblemente una cantidad de bolívares o todo electrónico, porque efectivo tampoco hay. Entonces se maneja con una cantidad de bolívares que debido a la hiperinflación va perdiendo valor de manera diaria, de manera continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que los empresarios, personas que manejan esa cantidad de dinero, no sabemos si son empresarios o qué son, pues simplemente buscan anclar ese dinero en una moneda más fuerte, como por ejemplo el dólar, y sale por llamarlo de alguna manera, el negocio de las personas que están por fuera, que quieren enviar dinero a sus familiares en Venezuela. Y entonces hay una persona que dice, yo te compro tus dólares y yo deposito bolívares allá, porque al fin y al cabo los bolívares son con los que ellos van a pagar en los comercios. En Venezuela tú no puedes pagar en dólares aunque tengamos una economía dolarizada. Y hablo de una economía dolarizada porque los precios están ajustados al dólar, aun y cuando se presentan en bolívares. Entonces ha venido siendo una ola donde ha ido escalando el precio. Entonces, en función de todo esto, el gobierno saca la gran noticia de que las remesas van a ser ahora manejadas por el gobierno y que el gobierno va a tener ahora autorizadas a ciertas operadoras cambiarias para poder obtener pues el dinero. ¿Qué ha ocurrido? Que de nosotros manejar un dólar paralelo a un dólar oficial, que hay dos tipos de cambio también en Venezuela con respecto a esos dólares que maneja el gobierno, pasó de, no recuerdo bien si eran 600 bolívares a 2 millones de bolívares por dólar de un momento a otro. El día de ayer fue cambiado a 4 millones de bolívares. Entonces, lejos de que eso sea una noticia buena para las personas que están afuera o que puedan utilizar este sistema de remesas que está supuestamente garantizando el gobierno, es un indicativo de cómo puede estar la inflación en Venezuela, toda vez que si un dólar para una remesa oficial sale en 2 millones de bolívares, de la noche a la mañana cambia a 4. Entonces, ese tipo de ¿cómo se llama? De manejo. De distorsión económica está afectando obviamente y está influyendo en esta hiperinflación. Y en vista de esto, el gobierno, y en vista de otros tipos de situaciones, el día de ayer anunció nuevas medidas económicas donde está informando que va a coexistir pues tanto el bolívar soberano como el petro como moneda digital, que va a estar supeditada o va a estar respaldada por un barril de petróleo. Yo quiero saber si usted quiere sacar sus petros, le van a regalar un barril de petróleo. O sea, puede sonar estúpida la observación, pero es que son cosas que la gente dice, pero bueno, ¿y cómo vamos a respaldar con un barril de petróleo toda vez que incluso la producción venezolana está completamente mermada en comparación a años atrás, donde teníamos una producción petrolera que rondaba o estaba sobre los 3 millones de barriles diarios, y hoy por hoy estamos en menos de 1.500.000? Entonces, una producción petrolera mermada,
una moneda digital que nadie sabe cómo va a funcionar y que va a empezar a convivir junto con el bolívar soberano que está dentro del nuevo cono monetario venezolano. Bueno, el día de ayer fueron pues incluidas estas nuevas medidas económicas. Hay un elemento sumamente importante que es el elemento confianza. Exacto. Que para este tipo de operaciones financieras, si no hay una confianza del pueblo venezolano y sobre todo del mundo, porque es la criptomoneda, yo tengo entendido que es una moneda accesible para cualquier persona en el mundo que quiera invertir en ella. Entonces, si no hay confianza, ¿cómo es que se va a desarrollar? Estados Unidos prohibió cualquier tipo de negociación con criptomonedas. Entonces, a las empresas que operen dentro del territorio no pueden negociar bajo ese esquema de Petro, ni mucho menos. Prohibido lo tienen. A lo mejor está Nicolás Maduro pensando negociar con los habitantes del planeta Marte esa criptomoneda. Es posible. Lo cierto es que, bueno, tenemos el anuncio por parte del gobierno, de la parte de la medida económica. Tenemos también en el listín, Josué, búscame ahí un momentito la página, si puedes rapidito, de las mundiales, el listín diario, página número 16, por favor. Si la tenemos allí, quiero solamente resaltar algo. Yo tengo dos informaciones al respecto. Dice, chavismo se moviliza en Caracas. Bien. El día de ayer fue solicitada una movilización para dar apoyo al presidente Nicolás Maduro para pues rechazar el tema del atentado, el intento de magnicidio y todo esto. La noticia dice, miles de chavistas se volvieron a movilizar ayer en Caracas para expresar su rechazo al atentado que sufrió el sábado 4 de agosto el presidente venezolano Nicolás Maduro, que acusó del fallido ataque a los diputados Juan Requesens, Julio Borges y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. La movilización convocada y organizada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, pues tenía previsto, aquí se tiene, pero ya pasó, realizar un recorrido por el este de la capital del país en puntos que son conocidos por ser bastión de la oposición hasta llegar al centro donde el chavismo tiene su mayor control. Estamos en la calle nuevamente con nuestra principal consigna y nuestra principal acción, que es la paz. Entonces tenemos este titular que se destaca, bueno, en la página de las mundiales del diario Listín Diario, página número 16, y yo tengo otras imágenes que me llegan de periodistas venezolanos buscadas en la red social Twitter, como por ejemplo la imagen de la tuitera Naki Soto, que es periodista. Pónmelas ahí, por favor, Josué. Bueno, son dos imágenes. Esos son los miles de chavistas que se congregaron ayer. Esos son los miles de chavistas que se congregaron ayer en el centro de Caracas. Ahí los tenemos. Ahí está. Entonces ahí obviamente no me voy a meter con la línea editorial de ninguna prensa, obviamente. Lo que sí sería interesante es que se mostraran las dos caras de la moneda con respecto a una información que sale evidentemente de la fila del gobierno y otra que puede estar saliendo del ciudadano de a pie, que en Venezuela ahora todo el mundo es reportero. Claro. Todo el mundo saca fotos porque todos los países. Exacto, entonces dice, bueno, pero si el presidente, miles de chavistas, no puedo. Ahí está. No llenaron ni 2 cuadras. Bueno, yo estoy viendo aquí una lancha llena de personas que van hacia Puerto Rico y ahí van más. En esa lancha que iba para Puerto Rico, imagínate sí, que hay. Así es. Bueno, y siguiendo ya, porque ya el tiempo se nos está agotando, el tema de las detenciones y todos los procesos de detenciones que se están dando por el tema del atentado al señor Nicolás Maduro. Tenemos que el día de ayer fue apresado, tenemos las imágenes también. Vamos a ver primero los videos. Pasa los videos ahí, José, por favor, rapidito. Me identifico, soy el general de brigada Héctor Armando Hernández Acosta. Me encuentro en mi vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, en compañía de mi familia, y ha llegado la DIGESIN sin ningún orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión, y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañen. Me declaro inocente de cualquier situación que se me quiera atribuir de una manera perversa. Estos jóvenes del DIGESIN han llegado a mi vivienda de una manera violenta, pretenden irrumpir, ya mandaron a buscar las herramientas para llevarme detenido supuestamente por orden del presidente de la República. Ok, entonces tenemos la detención, esa detención se hizo efectiva. Y aquí, independientemente de las responsabilidades o no que pueda tener este general, yo quiero que entonces a continuación veamos la manera como pretenden entrar a la residencia, que es una propiedad privada, donde se está denunciando que no hay una orden de detención, y vamos a ver el lenguaje que utilizan los funcionarios para entrar dentro de
de la vivienda de este general que el día de ayer fue apresado, donde se le está acusando, hasta donde pude entender, de estar involucrado en el proceso de intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a ponerlo, Josué. ¿Pero quién? Pero ¿Quién? nadie me mandaron, Identifíquese. y que me van a llevar preso, imagínate tú. ¿Quién dijo? El joven. Pero ya va, pero ¿por qué tenemos que ir a la violencia? ¿Quién es usted, Pero ¿quién joven? lo mandó a buscar? ¿Quién es usted? Para Tiene yo que saber quién es identificarse, por La Dios. cara. Identifíquese, joven. Mira, un momentito. ¡Esta es mi casa, maldito! Ya, Loredana. ¡No! ¡Porque en mi casa no hay ninguna orden de allanamiento! Voy allá. ¡Deja de violar la Constitución! Ok. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Evidentemente una persona que triste. está, sí, pero ¿qué estamos viendo? Fíjate que hay personas que están dentro del departamento que están diciendo, identifíquese. A todas estas no sabemos quién está viniendo, porque usted quiere entrar a mi casa, porque usted me está amenazando con llevarme preso. Entonces, no hay una orden de allanamiento, no hay una orden de detención, no hay ningún tipo de documento que avale que pueden entrar a la casa. Entonces, cuando esa señora reacciona, que pues dice que deje de violar la Constitución y le dice maldito a la persona que está allá afuera, es porque el señor la amenaza con quitarle el celular si sigue grabando. Yo quiero saber cuál es el delito en grabar una situación que es irregular dentro de la vivienda. Entonces, este tipo de situaciones se están presentando con mucha frecuencia en Venezuela y forma parte de la ola de arrestos que están viniendo posteriores a la situación del atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Yo repito, no estamos en contra de la situación de determinar cuál es la legalidad de la situación o si los señores son culpables o no. Lo que nosotros estamos aquí en este momento resaltando es que los procesos tienen que cumplirse, tiene que haber una situación donde se presentan, se identifican, presentan una orden y en función de eso, si la persona ofrece resistencia, pues simplemente pues accionar de acuerdo a lo que la ley establece. Pero de entrada voy a llegar rompiendo una reja, entrando a la fuerza, llevándome a la gente. Bueno, el señor fue arrestado, esperaremos el día de hoy el desarrollo de estos acontecimientos. Y por último, tenemos simplemente, el día de ayer nosotros mostramos un video bastante lamentable del diputado Juan Requesens cuando era, según el gobierno, requisado por los médicos del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, cuando fue apresado, también involucrándolo dentro de el proceso de este suceso que pasó del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Entonces tenemos un video, porque yo dije que yo tenía como que resarcir esa imagen que se vio ayer, porque fue bastante lamentable. Entonces yo quiero que ustedes vean una intervención que él hizo dentro de la Asamblea Nacional no hace mucho tiempo. Lo cierto es que yo quiero que ustedes vean cuál es el espíritu de ese joven y qué fue lo que nosotros vimos el día de ayer. Y ustedes me dirán si corresponde esa visión de ese video de ayer con el espíritu que se demuestra en este video que vamos a pasar en este momento. Pásalo. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé, pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Ahí lo tenemos entonces. Sí, indiscutiblemente por ese discurso le hicieron a ese diputado lo que le están haciendo. ¿Es posible? Y yo recuerdo, tengo que recordar las escenas que se vivían en la República Dominicana en el régimen del dictador Leonidas Trujillo Molina, cuando alguien se oponía a su régimen. Entonces, aparentemente lo que el presidente de Venezuela está haciendo es inculcándole más miedo al pueblo venezolano. Por eso yo decía, acciones como esta no persiguen más que intimidar, atemorizar a la población
para él seguir gobernando a su estilo dictatorial. Qué lamentable que todavía el mundo solamente esté viendo, oyendo con la pasividad que el mundo se está comportando ante el régimen dictatorial y criminal de Nicolás Maduro. Yo voy a ver si recopilo información sobre la parte de salud en Venezuela, que también está diezmando no solamente la parte de violencia, en Venezuela está diezmando a la población, la está diezmando también el hambre y la ausencia de medicina. Todos los días son informaciones distintas de personas que mueren a falta de medicinas. El Observatorio Venezolano contra la Violencia, que es una ONG independiente, pues ellos llevaban hasta, si mal no recuerdo, hace 2 años atrás, una cuenta pasmosa de 28.000 homicidios anuales en Venezuela. Eso nos daba una cuenta aproximadamente de 80 personas que fallecen de manera diaria en Venezuela. Cifras que no son avaladas obviamente por el gobierno nacional, porque todas esas cifras están completamente fuera de lo que ellos puedan admitir. Sin embargo, junto a esa cifra, yo siento que todavía no se ha cuantificado la cantidad de personas que fallecen por ausencia de medicina, porque la medicina no la consiguieron, porque la medicina no llegó a tiempo, porque hay muchas personas que van afuera y pueden enviar medicinas al país, y obviamente los sistemas de envío no son tan rápidos como se quisieran, porque una medicina no se puede enviar por avión, por ejemplo. Entonces tenemos esa situación, y aun y cuando las cifras de homicidios hayan bajado, porque yo digo que hasta los malandros están buscando medicinas y están buscando alimentos, pues tenemos cifras realmente lamentables de personas que están falleciendo por ausencia de estas dos derechos, porque el derecho a alimentación y derecho a tener medicinas para curarte son importantes. Entonces tenemos eso. Yo siento que le debía a ese diputado esa intervención para que se viera cuál es el espíritu de ese muchacho, que es bastante joven. Y vuelvo y repito, si el señor es culpable o no, pues la justicia que se encargue de determinar, pero respetemos el proceso y respetemos toda la legalidad que está inmersa dentro del marco jurídico venezolano, que es lo que se pide. Bueno, es todo por el día de hoy. Mañana será otro día. Así es. Estaremos a las 8 de la mañana tempranito con todos ustedes. Nos esperamos en otra emisión el día de mañana. Hasta Gracias. mañana.